En la sección anterior hemos aprendido cómo registrar un usuario nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de permitir al usuario ingresar en la aplicación. Porque si recuerdan, en la sección anterior hemos registrado al usuario, se guarda en la base de datos, pero no lo hace ingresar a la aplicación, sino que lo redirecciona al login. Entonces tenemos que permitir al usuario ingresar. Y para hacer esto tenemos que validar dos cosas, el correo y la contraseña. Para validar el correo, pues vamos a tener que hacer una especie de condicional, buscar en la base de datos, y para la contraseña vamos a tener que comparar ambos strings. Ahora, para hacer esto, recuerden que en nuestro código, voy a cerrar todo aquí, vamos a ir en Users Controller. Tenemos aquí una función llamada SignIn. Por ahora tan solo envío un texto. Si yo tipeo algo, por ejemplo, tipeo algo aquí y aquí, tan solo va a enviar, un correo. Tan solo me va a enviar un texto que dice SignIn. Obviamente yo no quiero esto, sino quiero ingresar en la aplicación. Entonces es aquí donde debería ejecutar la lógica. Y podría hacerlo de una manera muy similar a lo que había hecho con SignUp o el registro. Pero voy a enseñarles también otra forma o otro método, por así decirlo. De hecho, también podríamos haberlo hecho para el SignUp, pero ya depende de ustedes. Por ahora les voy a enseñar el otro método. Nosotros, cuando hemos empezado en el desarrollo de nuestra aplicación, vamos a ir en el package.json, hemos instalado un módulo llamado Passport. Este módulo Passport de lo que se encarga es de guardar la lógica relacionada tan solo con la autenticación o con el login, por decirlo de alguna manera. Passport básicamente es una especie de módulo que guarda, por ejemplo, las funciones para poder ingresar, para poder registrar y para guardar esa sesión en la memoria del servidor. Por ejemplo, una vez el usuario ingrese en la aplicación, nosotros por cada página que naveguemos vamos a tener que mantener al usuario logueado, vamos a tener que saber que el usuario está logueado. Y si recuerdan, yo les había comentado que las páginas entre sí no se conocen. Es decir, si yo me logueo aquí y luego visito la siguiente página, pues esto de manera básica no sabe lo que pasó antes, entonces no sabe si se logueó o no. Es por eso que Passport hace uso de las sesiones, al igual que lo hizo Request Flash, para poder saber si el usuario está logueado o no. Y Passport es el que se encarga de ver en cada vista si el usuario tiene autorización de visitar esa vista o no. Es por eso que vamos a utilizar este módulo, para loguear. Es por eso que aquí también instalé otro módulo llamado Passport-local, porque este módulo nos va a ayudar a interactuar con la base de datos, preguntar con la base de datos. ¿Y por qué se llama local? Bueno, porque existen también otras versiones de Passport. Es decir, Passport nos permite autenticarnos con Google, con Facebook, con Twitter, con otras redes sociales. Recuerden que también hay botones de ingresa con tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google. Bueno, nosotros también podemos hacer eso con Passport. Quizás en próximos videos les muestre cómo hacerlo, pero el día de hoy vamos a aprender cómo hacerlo con nuestra propia base de datos. Entonces vamos a ir aquí en este caso en Users Controller, y en este SignIn podría importar Passport, pero para tener un poco más de orden voy a crear otro archivo dentro de la carpeta config. Este archivo se va a llamar passport.js. No tiene que llamarse así, pueden llamarlo de cualquier otra manera, pero por ahora voy a llamarlo así para tener un poco más de orden. Aquí adentro voy a importar el módulo Passport desde Passport. Una vez lo tengo, lo que voy a hacer es que voy a requerir tan solo unas ciertas partes de esto. Por ejemplo, desde Passport voy a requerir su módulo llamado Strategy. De hecho, lo que voy a importar va a ser desde Passport Local. Voy a decir, desde Passport Local voy a crear su módulo llamado Strategy. Y desde Strategy voy a guardarle una constante llamada Local Strategy. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque como les había comentado, también existen otras estrategias, otros modos de poder autenticar con Google, con Facebook, Twitter, etc. Ok, y luego vamos a exportarlo. Vamos a decir module.exports y aquí voy a poder crear un objeto y aquí adentro definir lo que voy a exportar. O de una manera mucho más sencilla, como esto es lógica que Passport entiende, simplemente puedo definirlo a través de una especie de middleware. Puedo decir Passport use y aquí tipeo la función. Es decir, voy a decir New Local Strategy. Voy a definir una nueva estrategia para autenticar. Y aquí adentro, en un objeto, tengo que darle los parámetros de qué datos voy a recibir. Por ejemplo, cuando quiero autenticar, quiero recibir dos cosas. Quiero recibir el correo y la contraseña. Entonces voy a decir, voy a recibir un username field, un campo que tiene como nombre email. Y con esto voy a recibir una contraseña, ¿ok? Básicamente esto lo que está diciendo es que desde mi vista, vamos a ir en SignIn, yo tengo un campo llamado email, entonces voy a recibirlo de esa manera. Y aquí también tengo un campo llamado password, también lo voy a recibir de esa manera. Voy a decir password field, voy a llamarlo password, ¿ok? Entonces una vez se ejecute esto, lo que voy a hacer es que voy a estar recibiendo esos datos. Ahora, una vez reciba los datos voy a ejecutar una función.
de esta manera. Esta función lo que hará es que va a tratar de tomar estos datos y aquí adentro es donde yo voy a finalmente validar o voy a consultar con la base de datos, utilizar nuestro método de comparación de cifrado, etc. Entonces voy a decir, lo que vamos a recibir es un correo y una contraseña y un password. Ok, pero recuerden que debajo de nuestro código, después de la autenticación, también vamos a querer ejecutar otras cosas. Es por eso que él nos da un callback. Este callback lo podemos llamar don't. Ok, o terminar. Muy bien, entonces con esto ya tenemos básicamente nuestra función que nos va a permitir autenticar o básicamente loguear al usuario. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, cuando el usuario ingrese en el login, vamos a comprobar si el correo está realmente en la base de datos, para ver si existe. Si existe el correo significa que el usuario está registrado, entonces vamos a luego comparar la contraseña. Entonces como primer paso voy a colocar un comentario aquí, vamos a confirmar si existe vamos a comprobar si coincide el correo del usuario. Ok, entonces vamos a crear aquí vamos a tener que importar el modelo. Vamos a decir, requiero desde la carpeta models el archivo user, porque recuerden que con user puede interactuar con la base de datos. Entonces voy a guardarle una constante user. Ok, y aquí voy a decir user.find find want. Vamos a buscar un dato y ese dato lo voy a buscar por el correo. Ok, entonces lo que voy a hacer es que el correo que me estén pasando lo voy a buscar dentro de la base de datos y si esto coincide me va a devolver una respuesta. Lo voy a guardar una constante llamada user. Entonces si esto existe me va a devolver todos los datos del usuario y si no existe va a ser un objeto vacío. Pero aquí vamos a hacer la validación. Si no existe un usuario, si he buscado este correo, si he buscado un usuario por este correo y no me devuelve nada, significa que el usuario no existe. Entonces si no existe vamos a retornar un error. ¿Cómo retornamos un error aquí en Passport? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestro done para que acabe la autenticación y devuelva la vista y le devuelva con algún error. Entonces al final esto tiene una integración con Flash, con el módulo ConnectFlash y yo puedo hacer algo como esto, puedo decirle return, quiero que salgas de la función, quiero que esto acabe y luego voy a utilizar la función done. Y lo que le voy a pasar son dos cosas, o bueno, tres cosas son las que le debería pasar. Primero, existe un error, entonces si existe un error aquí le envío el error. Si existe un usuario, pues le envío el usuario. Y si no, algunas opciones. Entonces lo que voy a enviarle es, por ahora, no le voy a enviar en sí un error como tal, sino voy a decirle null. Voy a colocarle un false para el usuario porque no existe un usuario. False. Y en cuanto a las opciones, voy a enviarle un mensaje. Este va a ser realmente el error. El mensaje que le diga, por ejemplo, no ha encontrado un usuario, not user found. Con esto le estoy diciendo al usuario, ok, me estás ingresando un correo, pero ese no existe en mi base de datos, entonces el usuario no existe. Si caso contrario, si el correo existe y me está devolviendo un usuario, pues vamos a empezar a validar otras cosas. Por ejemplo, la contraseña. Entonces aquí voy a decir match password user. Ok, voy a empezar a validar la contraseña ahora. Ya que si el correo existe, pues lo que sigue es la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar aquí desde user, desde el modelo del usuario, punto. Y de hecho, en este caso ya no tendría que utilizarlo desde el modelo, sino del usuario que he encontrado. Cuando hemos definido nuestro modelo de datos, hemos definido dos métodos, encrypt password y match password. Estos son métodos que van a ser creados cuando un nuevo objeto sea instanciado. Básicamente es lo siguiente, si aquí hemos recibido un usuario, este user es el que tiene estos métodos, el encrypt password y el match password. No el modelo en sí, sino el usuario que ha sido creado a partir de ese modelo. Entonces tendría que decir aquí user. Y vamos a ejecutar el método match passwords. O match, vamos a ver cómo lo he llamado. Tiene que tener el mismo nombre, match password. Ok, recibe estos dos datos. Recibe un dato que es la contraseña. O bueno, tan solo uno creo. Sí, tan solo la contraseña del usuario. En el match password lo que voy a hacer es pasar la contraseña que me está pasando el usuario justo ahora. La contraseña que me está pasando a través del formulario. Y esto lo que hará es comparar esa contraseña que el usuario me está pasando ahora con el formulario con lo que ya tengo en la base de datos. Entonces esto también es un método asíncrono. Recuerden que tenemos que colocar await. Para que funcione el await tenemos que colocar async. De hecho esto también nos iba a tirar un error porque para que funcione tiene que tener la palabra clave async. Ok, y esto si es correcto o no me va a devolver un true o un false. Recuerden que el match password devuelve un true o un false. Entonces voy a guardar eso en una constante llamada match. Y aquí es donde voy a hacer la validación. Si coinciden, si es true, si match es true, pues voy a retornar
un null, un don't, vamos a retornar un null para un error, pero voy a retornar el usuario. Esto lo que hará es decirle de cierta manera a Passport, ok, acaba todo esto porque ya encontramos el usuario y coincide, encontramos su correo y también encontramos su contraseña. Entonces coincide, esto es true, entonces no hay ningún error y guarda el usuario en la sesión del servidor. Eso quiere decir que Passport va a guardar el usuario y por cada navegación Passport va a estar comprobando si el usuario tiene autorización o no. Y aquí terminaría si todo iría bien, pero obviamente las cosas no van bien siempre. Entonces vamos a colocar aquí un else y vamos a decir, ¿qué pasa si no coinciden las contraseñas? Bueno, vamos a retornar un don't, no donde, sino un don't. Estoy tipeando mal. Ok, y el null aquí vamos a colocarlo nuevamente, pero vamos a colocarle un false para el usuario, no hay un usuario. Y vamos a añadir un mensaje, vamos a añadir un message que diga incorrect password. Incorrect password. Ok. Vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestro login. Con esto así de simple ya podemos empezar a ingresar al usuario. Obviamente luego puedes añadir más reglas. Si el usuario tiene menos caracteres, si quieres que el usuario sea realmente un correo o cosas por el estilo. Pero con esto sería lo más básico. Ok, entonces vamos a luego integrar otras cosas. ¿Cómo hace Passport para guardar al usuario? Al final nosotros estamos importándolos tan solamente, no hemos integrado con nuestra aplicación. Bueno, existen algunas cosas que Passport utiliza. Primero, Passport utiliza un método llamado serializeUser. Este método serializeUser lo que hace es recibir una función. Esta función recibe dos cosas, un usuario y un don't. Una función callback para terminar. El don't lo que hace es recibir un error, null, y el usuario, pero tan solo el ID del usuario. Con esto va a guardar el usuario. ¿Ok? Y luego, por cada vez que navegamos, él va a tratar de deserializar el usuario a partir del ID que hemos guardado y luego también vamos a recibir un callback para terminar. Y lo que hacemos aquí es algo bastante similar. Vamos a comprobar si cada vez que el usuario está navegando a través de su ID, vamos a comprobar en la base de datos si ese ID tiene los permisos o si existe. Entonces vamos a decir aquí user, desde el modelo del usuario, vamos a buscar por ID. Esto va a buscar por ID desde la base de datos y le vamos a pasar el ID. Y aquí vamos a utilizar un callback, vamos a decir error, user. Y vamos a decirle termina con el error o el usuario. Si existe un error, pues va a mandar el error. Si existe el usuario, pues le manda el usuario. Esto tan solo puede ser cualquiera de los dos. Entonces es por eso que directamente le estoy haciendo así. En otras palabras, ¿qué es lo que haré? Pues cuando el usuario sea registrado, vamos a guardarlo en la sesión de nuestro servidor. Y cuando el usuario empiece a navegar y ya está registrado, Passport va a hacer una consulta en la base de datos para ver si ese ID, digamos, tiene autorización. Si es encontrado, pues al final va a terminar con la sesión del usuario, va a obtener los datos relacionados con el usuario. Muy bien, y con esto prácticamente tendríamos nuestro módulo terminado, lo más básico. Con esto ya podemos loguear. Ahora, el asunto es que esto no acaba aquí, porque nosotros tenemos que integrar de alguna manera lo que hemos escrito aquí en este archivo de Passport.js con nuestro servidor. Entonces vamos a cerrar esto de aquí, vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a ir en nuestro server o en nuestro archivo app. Aquí está, server.js. Y lo que vamos a hacer es que justo en los middlewares, luego de Connect Flash, pues vamos a importar también Passport. Y para hacerlo, de hecho, puedo importarlo antes o después. Vamos a hacer esto. Vamos a decir app use passport. De hecho, aquí tengo que importar Passport también. Passport. Ok, entonces requiero Passport y desde Passport voy a importar su middleware llamado, vamos a llamarlo initialize. Ok, esto tiene que venir después de session. Es importante porque Passport se basa en ese módulo. Entonces vamos a decir luego passport. Y vamos a decirle session. Esas son las dos configuraciones o dos funciones que necesita Passport para funcionar. Ok, con esto ya tenemos finalmente nuestra sesión. Pero recuerden que el código que hemos utilizado también necesitamos importarlo. Entonces voy a decir requiero desde la carpeta config, no controller, config, el archivo passport. Y nada más, con esto ya estoy importando la configuración que he escrito. Vamos a probarlo, vamos a ir a nuestra primera consola. Y recuerden que hasta este momento vamos a ir en Mongo, en nuestro shell de Mongo. Hasta este momento tan solo tengo un usuario llamado joe@gmail. Vamos a probarlo. Vamos a ir en el login y por ejemplo, voy a escribir un usuario que no existe. Un usuario llamado, por ejemplo, gordons@gmail.com y cualquier contraseña. Envío. Y bueno, en este caso me está diciendo sign in. ¿Por qué me está diciendo sign in? Porque recuerden que la ruta, vamos a ir allí en routes
users. Hasta ese momento el sign in, vamos a navegar con F12, recuerden, con F12 nuevamente. En sign in por defecto está enviando este texto, no está utilizando la autenticación, tan solo he inicializado Passport pero no lo estoy utilizando. Para utilizarlo aquí voy a importarlo también. De hecho voy a disminuir esto de aquí. Voy a importarlo con Passport. Requiero Passport, pero ya no para inicializarlo porque eso ya lo hemos hecho, sino lo que voy a hacer es utilizar el middleware o digamos esta estrategia que he definido. Entonces para utilizarlo nosotros podemos simplemente decirle utilízalo o decimos Passport y ejecutamos la función. O también podemos pasarle el nombre a este local strategy, podemos colocar una coma y aquí podemos colocarle por ejemplo login. Y de esta manera podríamos decirle Passport, utiliza el login. Y él va a requerir toda esta función de aquí. Esto podría ser otra forma, pero como hay uno, tan solamente vamos a dejarlo así. Ok. Y vamos a ir entonces a nuestra función sign-in. Y aquí para utilizarlo existen varias formas, de hecho. Voy a enseñarles la que creo que es más fácil de mantener, la que es más fácil de leer también. Porque existen otras formas, pero la forma más fácil de entenderlo es de esta manera. Vamos a quitar esta función de aquí. Y vamos a decir desde Passport. Voy a utilizar su método llamado Authenticate. Este Authenticate lo que hará es que, como su nombre indica, es validar o utilizar cierta autenticación que ya hemos definido antes. De hecho, esta autenticación se va a basar en lo que hemos escrito en el local strategy o básicamente la función que acabamos de escribir. Entonces aquí, vamos a estar aquí en el Authenticate, vamos a pasarle un nombre. El nombre vamos a colocarle local. Por defecto tiene este nombre. ¿Ok? Y luego un objeto. Este objeto es para decirle qué es lo que quiero que haga cuando vamos a ir en nuestro controlador, cuando Passport sea válido o no. En otras palabras, si nosotros tenemos aquí un error, es decir, el correo no existe, pues Passport va a acabar con un mensaje de error. Entonces nosotros queremos que si existe un error, ¿a dónde lo redireccionamos? Bueno, vamos a decirle, aquí vamos a colocarle failure redirect. Cuando falle algo, lo voy a redireccionar a users/sign-in. También tenemos un success redirect. Cuando todo vaya bien, voy a redireccionarlo a la ruta llamada note o notas. Y cuando exista un mensaje de error, quiero que utilice flash. Entonces, failure flash, cuando existe un error, vamos a utilizar flash en true. Entonces, en otras palabras, si todo va mal, si el usuario se equivocó en el correo, no existe, la contraseña es inválida, pues lo vamos a redireccionar nuevamente al sign-in, al formulario de registro, de logueo, perdón. Y si todo va bien, lo redireccionamos a la ruta /notes para que él vea las notas. Y si digamos, tenemos un error, vamos a utilizar flash para que lo vea. Vamos a probarlo. Vamos a refrescar. Y ahora vamos a tipear un usuario que no existe, de nuevo gordon@gmail, cualquier contraseña sign-in. Y me redirecciona a sign-in. El asunto es que yo no veo el error. ¿Por qué no veo el error? Porque al igual que habíamos hecho antes, si recuerdan, vamos a ir en Passport. Aquí no estamos utilizando request flash. Si bien tiene una integración, no estamos utilizando el nombre error msg, sino estamos utilizando el nombre message. Y esto internamente tiene otro nombre. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir en server.js. Y así como teníamos esto de aquí, este error _message, pues vamos a también validar lo que Passport o el error que crea Passport por nosotros. Para hacerlo es muy sencillo, vamos a copiar esta línea. Y aquí ya no vamos a tipear error message, sino vamos a tipear error simplemente, ya que Passport le agrega este nombre, simplemente le agrega error. ¿Ok? Y aquí voy a guardarlo con un nombre que sea error. Vamos a guardar. Y ahora, ¿cómo utilizamos esto? Bueno, al igual que habíamos hecho con las secciones anteriores, recuerden que en partials nosotros teníamos algunos errores que mostrábamos a partir de las alertas. Bueno, vamos a crear otro archivo partials. Vamos a ir en view, partials, y vamos a crear un archivo errors. De hecho, esto de aquí, este each error, lo que podemos hacer es que podemos añadirle simplemente arriba, ya que al final esto hace una validación. Entonces aquí voy a decirle, si existe un error, pues vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es pintar también un mensaje de error. Así de simple. Y esto lo que hará es que será un alert. En este caso ya no será de tipo texto, sino será de tipo error. Porque así es como Passport le coloca el mensaje de error cuando nosotros le pasamos algo. Ok, vamos a verlo. Vamos a tipear aquí, por ejemplo, gordon@gmail, cualquier cosa, sign in. Y me dice, el usuario no fue encontrado. ¿Por qué no fue encontrado? Porque ese usuario no existe en la base de datos. No existe. Entonces si yo le tipeo a un usuario que diga joe@gmail, este usuario sí existe, pero vamos a añadir una contraseña que no es válida. 789, cualquier cosa. Sign in. Y me dice incorrect password. La contraseña no es correcta. Ok, vamos a tipearlo ahora bien. joe@gmail.com y la contraseña es password.
ingreso y me redirecciona a Notes. De hecho aquí Google Chrome, como pueden ver, reconoce que es una autenticación. Me dice, ¿quieres guardar este nombre de usuario para no volver a insertarlo y demás? Pues vamos a darle aquí nunca. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro registro y nuestro login. Ya tenemos lo básico. El asunto es que falta algunas cosas. Primero, vamos a solucionar esto de aquí. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, el problema es en sí bastante básico. Si un usuario que no está registrado entra en mi aplicación, va a ver esta sección Notes, que tan solo quiero que vean los usuarios registrados. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Bueno, vamos a hacer una condicional. Si el usuario está autenticado, muestra esto. Si no está autenticado, tan solo muestra esto. Y de hecho, si el usuario está autenticado, no quiero que muestre el login y el register porque ya está autenticado. Entonces, para hacer eso, vamos a ir aquí de nuevo en server. Y cuando Passport registra un usuario, cuando un usuario ha sido logueado o ha sido registrado y está utilizando la sesión de Passport, lo que hace Passport es guardar este user en sesión. Entonces, al igual que como habíamos hecho con el request flash, pues vamos a también guardar el usuario en una variable global para poder reutilizarlo. Hacerlo es muy sencillo. También vamos a utilizar aquí res.locals y en una variable user vamos a guardar lo que Passport tiene. Ahora, ¿en dónde lo guarda Passport? Bueno, en una variable de request llamada user. Y en todo caso, si no existe, pues vamos a pasarle null para que esté vacío, para que no nos dé error. Ok, entonces ahora con esta variable user puedo saber si el usuario ya fue autenticado o no. Vamos a ir en nuestra vista, en nuestra navegación. ¿Y qué es lo que quiero validar? Bueno, quiero validar estos LI de aquí, estas pestañas. Recuerden que al final esto es lo que muestra la lista de notas o el login y el register, las pestañas. Vamos a verlo, esto de aquí. Entonces aquí yo voy a hacer una validación. Para hacerlo vamos a utilizar lo mismo que habíamos hecho antes, las condicionales de handlebars. Entonces vamos a ir aquí, voy a añadir un if. Sí, y aquí también vamos a terminar, sí. Pero sí que, bueno, vamos a decir, si existe un usuario, pues muéstrale las notas. Caso contrario, y de hecho este if vamos a cambiarlo, vamos a colocarlo aquí al final. Vamos a colocar aquí un else. Esto lo que hará es lo siguiente, si existe un usuario, muéstrale las notas. Caso contrario, si no existe un usuario registrado, pues muéstrale las pestañas de login y register para que pueda ingresar. Entonces se muestra o bien uno o bien lo otro. Vamos a guardar y vamos a verlo, vamos a refrescar simplemente. Y ahora no tengo un usuario registrado. Si yo visito aquí las pestañas, no, como pueden ver no aparece Notes. ¿Por qué? Porque no está registrado. Vamos a ir en login y vamos a tipear lo siguiente. Voy a tipear Joe password y doy en sign in. Y ahora tan solo aparece Notes. Ya no aparece digamos, el register y el login. Pero ahora, ¿cómo salgo de la aplicación? ¿Cómo cierro la sesión? Bueno, puedo crear aquí también un botón que diga logout. Entonces vamos a ir aquí en esta parte donde se muestran las notas. Y aquí voy a añadir también el logout. De hecho, para añadir el logout lo que puedo hacer es que simplemente puedo utilizar esta pestaña que ya había escrito antes. Y esto me va a redireccionar a users/logout. Para que cuando baje aquí dé logout y salga de la aplicación. Ahora, este logout, de hecho, pasa algo interesante. Y es que si voy ahí en User Controllers, este logout tan solo muestra un texto que dice logout, no es que haga algo realmente. Entonces, para que funcione, nosotros vamos a cambiar cierta lógica. Ahora, para cerrar la sesión es muy sencillo. Simplemente se elimina la sesión, se borra la sesión del servidor y con eso ya es más que suficiente para decirle al usuario que ya no está manteniendo su sesión, ya no existe, ya no está logueado. Entonces, para eliminar eso podemos hacerlo a mano. Podríamos ir request.session.algo para buscar, bueno, .user es igual a vacío para que se elimine o a null. Pero Passport ya tiene una función que lo hace por nosotros, se llama request.logout. Entonces Passport por nosotros se va a encargar de eliminar la sesión. Muy bien, esto es bastante útil. Una vez, digamos, cerrada la sesión, voy a enviar un mensaje a través de request flash que sea un success message y que diga, por ejemplo, tú estás, you are logged out. Ok, está cerrada tu sesión. Tú no estás logueado o tu sesión ha sido cerrada. Ok, y luego vamos a decir res.redirect y vamos a redireccionarlo a users/sign-in nuevamente al logueo o al login para que sign in para que nuevamente pueda ingresar. Ok, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí, refrescamos. Por cierto, cada vez que refrescamos el servidor, cada vez que reiniciamos el servidor, es decir, cuando hago un cambio, recuerden que hasta ese momento estoy utilizando Nodemo. Cuando hago un cambio, el servidor se reinicia y se pierde la sesión. Entonces, es por eso que cada momento tengo que loguearme. Pero si quieren mantener la sesión, pueden guardarlo en la base de datos. Existen algunos módulos. Quizás luego ingrese esos módulos. Por ahora tan solo voy a dejarlo así. Ok, entonces, pero esto funciona. Si lo despliega una vez, esto va a guardarlo. Entonces vamos a ir aquí en login. Y vamos a colocarle yo @gmail password.
Vamos en el sign in, ingreso y vamos a ir en logout ahora. Logout y cierra la sesión y me dice, tu sesión está cerrada ahora. ¿Ok? Y me reenvía al login. Y con esto hemos terminado nuestro login y register. Es bastante sencillo, si lo pueden ver, es bastante simple. Ahora, no termina aquí, lamentablemente. ¿Qué pasa si el usuario es muy listo y sabe que las URLs redireccionan a ciertas partes de la aplicación? Y él dice, ok, cuando me logueé, vi una ruta llamada /nodes. Entonces voy a salir de aquí, logout, y voy a ingresar directamente sin loguearme, sin nada, voy a ingresar a Nodes. ¿Ok? Puedo seguir ingresando sin pasándome el registro, el login, etc. Obviamente, lo que tendríamos que hacer es hacer una validación. Hacer una validación desde la ruta que queremos proteger. Esta ruta tan solo debería ser accedida si el usuario está logueado. Si no está logueado, no debería ingresar. Entonces es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de proteger las rutas. Vamos a tratar de utilizar nuestra sesión que el usuario ha sido logueado para evitar que ingrese a una ruta o no. Esto lo que hará es básicamente hacer una especie de condicional. Si el usuario está logueado, puedes verlo. Si no está logueado, pues no lo veas y te mandamos un mensaje de advertencia para que te loguees primero. Algo por el estilo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección.